Buenas tardes. Os voy a contar una cosa que no me gustaría que os pasara a ninguno de vosotros, jamás, de verdad. El primer día os dije aquí que yo me dedicaba al mundo del desarrollo de inteligencia artificial, lo cual es verdad. Pero lo que no sabéis es que hace un año mi primer jefe, o mejor dicho, mi primer cliente en este campo, me despidió antes de los 2 meses. ¿Por qué? Porque él me llamó a su oficina y me dice: Héctor, me has engañado. La entrevista me colaste que eras un ingeniero de IA, pero lo que sabes hacer es simplemente automatizaciones y hacer chatbots como hace todo el mundo. No sabes optimizar nada y no sabes optimizar costes, no sabes hacerme ahorrar dinero. Yo no entendía, porque yo había aprendido IA como todos los manos directas, no entendía lo que él me pedía hacer. Entonces yo empecé a relacionar cosas. Dije, ok, reducir costes. Y empecé a investigar, empecé a darme cuenta que grandes empresas como Google, Anthropic y demás, internamente usan modelos de IA muy potentes para adaptarlos a hardware no tan sofisticados, para que así puedan sacarles el máximo partido y así ahorrar costos. Me di cuenta que empresas medianas que tienen mucho flujo de tráfico, si usan APIs de OpenAI, pues el coste se les eleva bastante. Entonces fui encontrándome con ciertos tools, ciertas herramientas de algoritmo que yo a día de hoy uso para los nuevos clientes que tengo, que les permite optimizar cualquier tipo de modelo de inteligencia artificial, lo pasa, lo limpia y lo vuelve en una versión más pequeña que puede integrar en cualquier hardware o software posible. Así consigo que ese proceso le devuelve el modelo en un formato casi universal, el formato ONNX, que es un formato que es adaptable a cualquier chip, cualquier móvil, cualquier portátil, independientemente del proveedor que sea. Entonces, nuestro negocio, que es el TrueBrain AI Engine, se posiciona en el nicho de optimización de modelos de inteligencia artificial. Y yo os puedo hablar de muchos de los problemas que resolvemos. Os he hablado del nicho en el que estamos, os he hablado de la solución que estamos teniendo, es que hacemos una optimización automática a tan solo un clic, sin necesidad de que haya un experto técnico en las pymes. Y además, ¿por qué lo hacemos así? Porque los grandes ingenieros están al acceso de Google, de Anthropic, de Meta, pero la pyme no tiene acceso a estos perfiles porque cuestan caro. Lo sé yo porque a veces me pagan bien. Entonces, siguiendo con esto, se nos plantea una gran duda. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? La principal es esa, y la he comentado antes, pero insisto en ella. Todo en un solo clic y optimizamos el modelo, lo dejamos limpio para que el usuario simplemente tenga que descargarlo y lo pueda poner en cualquier plataforma, en cualquier nube, independientemente del proveedor. Estamos en la área en la que la IA se va a integrar en los dispositivos. Por tanto, creo que esta solución es relevante. Pero todavía más importante, amigos míos, es esto. Yo me considero un hombre de palabra, menos los martes por la tarde. Cuando yo suelo ser un poco celoso con mis ideas, pero cuando yo compartí este proyecto hace escasos 3 días a alguna gente con la que he trabajado en el podcast o de manera directa profesionalmente, me dijeron al instante: sí, cuando tú necesites early adopters, cuenta con nosotros. Y esto es el ingrediente secreto, pero todavía vamos a ponerle otra guindilla más al pastel y vais a verlo aquí. Aquí os muestro un poco cómo funciona el proyecto. Entráis a este link que os dejamos a vuestra disposición, entráis a esta plataforma, seleccionáis o subís el modelo que queréis optimizar y automáticamente le dais iniciar optimización y veis, una vez se optimiza, os muestra un antes y un después de lo que habéis ganado del modelo original al modelo optimizado. Y aquí podéis ver todos los beneficios. Y podéis descargar el modelo en el formato ONNX, que es casi el modelo, no es totalmente universal, pero es el formato más universal que hay hoy en día de modelos de inteligencia artificial, que se adapta a cualquier plataforma, cualquier nube, sin necesidad de un proveedor, independientemente del proveedor. Bien, os quiero mostrar la guinda del pastel, como os he dicho antes, porque os puedo hablar de la competencia, os puedo hablar de los objetivos, pero eso lo conversamos en el paseo tranquilamente, porque este proyecto tiene un secreto muy interesante, y son mis ladies, mis compis. Estos 2 días que veis aquí, Mona, que es una tía de 20 años, pero que tiene una capacidad para la contabilidad impresionante, Tania, que nunca me cree, pero tiene una capacidad para la comunicación y para la gestión de comunidades impresionante, estas dos se unen a lo que he dicho anteriormente, la confianza. ¿Por qué están en el proyecto? Porque confío en ellas y ellas confían en mí. Y toda la gente que incorpore más adelante en este proyecto van a entrar bajo esta filosofía. Confianza. Tenemos un modelo
que sigue teniendo la misma capacidad de respuesta, pero más optimizado para poder poner una máquina que funcione. Exacto. Aquí tengo que ser más preciso. Esto es como pasar un vídeo de 4K a 1080, ¿vale? El de 4K pierdes un poco de resolución, pero el de 1080 efectos prácticos sigues viendo la imagen y te sigue dando la información, ¿vale? Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es simplemente hacer que ese modelo caro, que por ejemplo, para unos servidores y para un hardware que no lo puede soportar, hacerlo soportable para ese hardware o esos servidores. Las pruebas que nosotros hemos hecho en eso, la calidad no será muy. Y en una empresa eso mata. Es que ese es el gran reto. Y hay una cosa, vosotros sabéis muy bien que venís del sector técnico, la inteligencia artificial son puras matemáticas. Y como he dicho antes, empresas grandes como Google están haciendo esto internamente. ¿Por qué no lo publican? Porque no les interesa, porque les interesa que la gente siga consumiendo sus servicios. Entonces, nuestra forma de optimizar es, yo voy investigando, voy haciendo tools de qué algoritmos matemáticos son mejores desde pruning, desde cuantización, que pueden hacer que esto, que la relación calidad y precisión sea lo mejor posible. Siempre se quiere un resquicio de calidad, obviamente no será aplicable a todos los sectores, por ejemplo, en el sector salud no me puedo arriesgar, o en la aviación, pero sí hay sectores donde, por ejemplo, se usan modelos multimodales u otro tipo de nichos donde esto sí podría encajar. Y al ritmo que está creciendo la computación, merece la pena poner el esfuerzo ahí o sea, optimizar modelos y ahora las máquinas, o sea, los nuevos portátiles Blackbird te permiten correr modelos 80 billones de parámetros sin problema. Esa es una muy buena pregunta. Y es algo que he estado reflexionando muy profundamente. Y mi respuesta es esta. Al igual que esos hardware van evolucionando, los modelos también. Pero claro, tú te puedes permitir ese portátil. Yo ese portátil me lo acabo de permitir ahora. Hace años no. Y muchas empresas están en esa misma situación. Entonces, a esas empresas que están en esa misma situación, pero que quieren modelos de IA y una calidad aceptable, para ellos es esto. Yo tengo varias preguntas técnicas. Adelante. En el modelo de base que optimizáis, tiene que ser open source, porque ¿cómo podéis coger un modelo existente de un OpenAI, optimizarlo y permitir que se lleven un archivo a otro sitio? Solo puede ser DeepSeek. Puede ser DeepSeek o modelos libres que están, por ejemplo, en plataformas como Hugging Face, por ejemplo, o si el mismo usuario, que tú tienes, yo qué sé, ¿cómo lo habrás conseguido? Un GPT, pero alojado en tus servidores. Y quieres subirlo, pues la idea es que se pueda optimizar allí directamente. ¿Y cómo sabes optimizar exactamente lo que mejor le va a cada empresa?